Vamos a empezar con la sección de economía hoy y vamos a hablarles de algunos de los temas de la jornada de hoy. Ha sido un día de datos de PMI en Europa y en Estados Unidos. En Europa han vuelto a dar, desde luego, señales muy negativas sobre cómo está la economía, especialmente la alemana. En Estados Unidos hemos conocido dato de PMI de S&P Global para el mes de diciembre, para el sector manufacturero y también para el sector servicios. El manufacturero desplomado, ha caído más de un punto. Concretamente, se esperaba una bajada de una décima, también para que nos hagamos una idea. Ha bajado un 1,2 puntos, 12 veces más de lo que se esperaba. El sector servicios ha mejorado, pero el manufacturero es el que lleva más tiempo en una contracción, en territorio contractivo, ya saben, por debajo de 50 en Estados Unidos. Pero volviendo a Alemania y a Europa, vamos a detenernos un poco también en estos datos de PMI, porque llevábamos 2 meses que parecía que la cosa remontaba, que parecía que otra vez en Europa los datos de PMI subían, crecían respecto al mes anterior, batían expectativas, pero el mes de diciembre está siendo un mes negro en este sentido para la economía. El foco de preocupación vuelve a ser sobre todo Alemania, después de los datos de PMI que hemos conocido. Como digo, el dato ha vuelto a bajar después de que subiera en octubre y en noviembre, cosa que, claro, a muchos invitaba a pensar que el cuarto trimestre de este año podía ser un cuarto trimestre positivo para la economía alemana. Bueno, parece que no va a ser así del todo. Ya saben que además Alemania está ahora mismo en riesgo de una recesión técnica en Europa. ¿Por qué? Pues porque es uno de los países que se contrajo económicamente en el tercer trimestre y si lo vuelve a hacer en el cuarto, estaría, ya lo saben, en una recesión técnica, que es 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB. Bueno, lo especialmente interesante es lo que se comenta en ese informe de S&P Global del dato de PMI de Alemania. Ha sido el doctor Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank, el que ha comentado esos datos de PMI. Ha dicho, si usted está a la caza de regalos en estos momentos, no va a encontrar oro en esa última encuesta de PMI de Alemania. Lo que va a encontrar es un número creciente de empresas que informan de una reducción de la producción tanto en el sector servicios como en el sector manufacturero. Y dice, eso confirma nuestra visión de que en el último trimestre de 2023, este va a ser el segundo trimestre consecutivo donde veamos una contracción económica, es decir, lo equivalente a una recesión técnica. Lo que nos dicen los expertos es que el dato de PMI conocido hoy en Alemania nos invita a pensar que Alemania está en crisis, Alemania está en una recesión técnica. Claro, ¿qué es exactamente lo que le está pasando a Alemania para estar tan mal respecto a Europa? Bueno, pues en concreto lo que dice este experto es que esta evolución poco alentadora podría estar vinculada a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la discordia que ha generado en torno a los presupuestos, esa crisis presupuestaria de la que muchos hablan en la Alemania, que finalmente se ha saldado con un nuevo presupuesto para 2024 que no incluye una nueva suspensión del freno de la deuda, sería el 5º año consecutivo donde se suspendería, no se va a suspender, o por lo menos no si no hay una situación de emergencia especial que lo provoque así. Eso lo ha dicho el gobierno alemán esta semana, ha dicho que ya tienen presupuesto de 2024, con el que van a ahorrar, por cierto, 17.000 millones, un presupuesto que incluye recortes, que ya sabemos que no son nada populares, desde luego en Alemania. Pero bueno, esta situación es la que, según los expertos, ha llevado también a pensar que pueden estar en una situación muy mala económicamente. También dicen que el hecho de que el sector manufacturero haya subido en octubre y en noviembre, pero se haya vuelto a contraer en diciembre, es una señal mala. Dice, no significa necesariamente que el ciclo de existencias no vaya a dar un giro el año que viene, pero sí que apunta a que el camino hacia la recuperación puede estar lleno de baches y que puede ser más accidentado de lo que se pensaba. ¿Recuerdan cuando se hablaba de esa famosa recuperación en V de la pandemia? Ahora no se habla de recuperación en V, pero claro, cuando se habla de recuperación se piensa que ya no vamos a volver a una situación donde podamos volver a tener puntualmente episodios de contracción. Pero quizás sí, o al menos eso están indicando algunos expertos. Lo curioso es que el Banco Central Europeo no parece prestar mucha atención a lo que nos sugieren algunos datos macro que nos invitan a pensar que la situación económica europea es frágil cuanto menos, aunque ellos también hablan de fragilidad en términos de estabilidad financiera, pero no se meten tanto a hablar de recesión. De hecho, ellos no quieren hablar de una recesión, no pronostican que vaya a haber una recesión en Europa. Claro, esa es la gran duda, ¿no? Porque mientras todos los datos nos invitan a pensar que Alemania, la principal economía europea, y otros países más, incluso la zona del euro, podría estar en una recesión técnica, ¿cómo es posible que el Banco Central Europeo no esté dándole importancia como para, igual que el Banco de la Reserva Federal, empiece a hablar de bajadas de tipos? Por lo menos avisarle al mercado de que las subidas ya están olvidadas.
para el Banco Central Europeo. Hablando de Alemania, por cierto, parece que su crisis presupuestaria está poniendo también nervioso al resto de potencias europeas. Ya saben que Alemania es el grande de Europa, del que dependen muchos también, sobre todo de su credibilidad y de su, solvencia, sobre todo, teniendo en cuenta que hay mucha deuda también que está mutualizada y que Alemania es la principal garantía de esa deuda. Ahora es Italia el que le está echando la culpa a Alemania de lo que muy probablemente ocurra la semana que viene y en las próximas semanas. La próxima semana se espera que los ministros de Economía se reúnan para volver a hablar de las reglas presupuestarias de la Unión Europea y las reglas fiscales también. Bueno, hoy Italia ha dicho que es muy probable que esa reunión acabe sin éxito. No son nada optimistas desde Italia sobre esa reunión. La cosa es que ya la semana pasada se reunieron los ministros de Finanzas y no pudieron llegar a ningún acuerdo sobre las normas de la Unión Europea respecto a la deuda y respecto a los déficits gubernamentales, a pesar de que ya en ese momento estuvieron más de 8 horas negociando, y por cierto fueron unas negociaciones que se extendieron un día más, hasta el viernes pasado también. Bueno, su incapacidad para llegar a un acuerdo, desde luego que ahora de momento está poniendo de relieve que hay mucha división en la Unión Europea en torno a este asunto, en torno a la política fiscal, que ya han dicho en muchas ocasiones los bancos centrales, el BCE, que este es el grave problema que tenemos ahora. La política monetaria ha hecho su trabajo, pero los gobiernos no lo están haciendo. Alemania, por su parte, en esta división, en este debate que hay ahora, está insistiendo en que haya unos límites más estrictos al gasto, a pesar de que ha sido precisamente Alemania reprendida internamente por su Tribunal Constitucional por los instrumentos de deuda extrapresupuestarios que estaba queriendo utilizar para poder gastar más el año que viene, a la vista hasta que su Tribunal Constitucional ha tenido que salir a decir que no, y luego de hecho Alemania ha hecho recortes. Entendemos que también a raíz de esto Alemania quiere que el resto haga lo mismo y que no sea el patito feo de Europa, como decíamos antes. Bueno, pues parece que los de abajo, sobre todo Italia, Francia también, están presionando todavía para mantener un espacio de maniobra en esas reglas fiscales, básicamente. Ahora el conflicto sí que es cierto que está entre Italia y Alemania. Lo que hemos conocido hoy, el ministro de Economía de Italia, Giorgetti, ha dicho que las esperanzas de un acuerdo sobre las nuevas normas presupuestarias de la Unión Europea bajan después de la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania, que ya saben que impidió que Alemania pudiera llevar a cabo esos planes para 2024 y le generó ese agujero de 60.000 millones de euros. Bueno, ya saben que Alemania ha llegado a un acuerdo presupuestario, aún así, en 2024 sobre ese presupuesto. En ese acuerdo lo que pretenden es ahorrar 17.000 millones, pero parece que Italia no lo considera como algo suficiente como para pensar que esto precisamente va a hacer que Alemania dé su brazo a torcer o se pueda llegar a algún acuerdo respecto a esas reglas fiscales que se van a debatir en los próximos días y en las que todavía no han llegado a un acuerdo. Claramente lo que estamos viendo ahora mismo es tensión entre dos de los principales países en cuanto a potencias europeas, Italia y Alemania, dos países que por cierto están en una situación económica debilitada. Alemania quizá más que Italia, pero aún así Italia también está en un momento débil económicamente hablando, en términos de PIB, muy estancada desde luego su economía. Y por cierto, Giorgetti ha vuelto a insistir en algo que ya dijo hace semanas, dice: es poco probable que la próxima semana se alcance un acuerdo en la Unión Europea sobre nuevas normas presupuestarias. Los bancos centrales ya le han tirado de las orejas a los gobiernos muchas veces. Lagarde ayer hizo lo mismo. Pero los gobiernos ya no es que no se pongan de acuerdo dentro del gobierno, es que ahora tampoco se ponen de acuerdo entre ellos, entre gobiernos, entre los distintos países, y ese es uno de los grandes problemas de Europa y que hoy se está viendo también en torno a las principales potencias, Italia y Alemania. Por último, vamos a hablar del petróleo. Saben que en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis financiera, ha habido algo que ha sido bastante catalizador del precio del crudo. Ha sido el dólar. Es la divisa en la que a nivel mundial está denominada el petróleo. Y precisamente por eso el crudo se ha movido en muchas ocasiones en los últimos años. Generalmente en el signo contrario al que se mueve el dólar se ha movido el petróleo. Es decir, si el dólar subía, el petróleo bajaba y así, y viceversa, básicamente. Bueno, parece que esto está cambiando ahora mismo y de hecho saben que estos días el euro ha subido mucho, lo que implica que frente al dólar, lógicamente, el dólar ha bajado. Y el petróleo también se ha movido mucho en estos últimos días. Ayer es cierto que el crudo subía, pero generalmente la tónica de las últimas semanas han sido caídas.
caídas igual que el dólar. Entonces aquí parece que ya no se está cumpliendo esa correlación negativa que veíamos anteriormente, sobre todo en los años posteriores a la crisis financiera. Ya parece que el dólar y el petróleo se mueven algo más en línea. Para que se hagan una idea, en lo que va de trimestre, tanto el dólar como los precios de materias primas han bajado. No mucho, pero bueno, han bajado. Esto es algo que ha ocurrido mucho desde el año 2000, menos en un periodo, que es el último periodo que hemos tenido realmente, el que empieza en la crisis financiera y termina antes de la pandemia, aproximadamente unos años antes de la pandemia. De hecho, desde principios de 2021, el dólar y los precios de las materias primas se han movido en la misma dirección durante 7 de 11 trimestres. Bueno, el contraste es más notorio, sobre todo en lo que atañe a materias primas energéticas, porque estas han tenido generalmente un entorno o una correlación negativa más fuerte con respecto al dólar durante y post crisis financiera, pero ahora la reversión que está habiendo es bastante importante y bastante clara. Hay expertos, por ejemplo, desde Petersen en su informe, que están explicando un poco de dónde puede venir esa diferencia o esa reversión en la correlación que había entre el dólar y el petróleo. Básicamente acaba por concluir que lo que ocurrió después de la crisis financiera es algo extraordinario y que no es la norma, es decir, que la correlación negativa entre el dólar y el petróleo no es lo normal y que ahora se ha revertido porque Estados Unidos se ha convertido en un gran productor de petróleo. Vamos a explicarnos. El economista en este caso está advirtiendo de que bueno, la fuerte reversión que ahora mismo se está viendo en el petróleo y el dólar y las posibilidades de que se mantenga o que vaya incluso a más, sobre todo depende de la balanza comercial energética de Estados Unidos, pero también del crecimiento global. Luego hay expertos que dicen el acontecimiento más importante de las últimas 2 décadas para esto, para que se haya dado este cambio en las correlaciones dólar-petróleo, es sobre todo el cambio en el comercio neto de productos energéticos de Estados Unidos. Dice, el aumento sin precedentes de la producción del crudo en el país desde 2008, impulsado en gran medida por el desarrollo de depósito de esquisto, que ya saben que es la técnica del fracking de Estados Unidos, extracción de petróleo o de gas del subsuelo a través de presión hidráulica. Dice que ha hecho que, claro, la balanza comercial energética de Estados Unidos haya pasado de un déficit récord, por ejemplo en el año 2008, a un superávit desde el año 2022. De hecho, Estados Unidos ahora es una de las principales potencias petroleras del mundo, el principal productor ahora mismo, por encima incluso de Arabia Saudí. Claro, el cambio más significativo, dice, está en las importaciones netas de petróleo, que se han reducido a un déficit marginal desde algo más del 2% del PIB, que eso es donde estaban antes de la crisis financiera, más o menos en 2008. Ahora hay pequeños superávits comerciales en fuel oil, en gas natural, en otros productos petroleros también. El comercio de Estados Unidos de bienes petroleros, dicen también expertos, ahora mismo está prácticamente equilibrado, aunque todavía hay déficit de bienes no petroleros que se mantenga en niveles récord. Ya saben que históricamente Estados Unidos ha sido un importador neto de petróleo, ahora ya no lo es porque produce y exporta también mucho petróleo, pero claro, los expertos dicen, este giro ha invertido el efecto de las variaciones de los precios de los productos petroleros en relación con en la relación de intercambio con Estados Unidos. Dice, el repunte de los precios de la energía que precedió a la gran crisis financiera ha hecho que se deteriorara mucho, bruscamente, la relación de intercambio que tiene Estados Unidos. Y dice, esta fuerte correlación negativa se mantuvo firme a mediados de la década de 2010, cuando el precio del petróleo se desplomó, su relajación de intercambio mejoró y el dólar se disparó en 2014-2015. Dice también, durante este periodo, el dólar se benefició de la divergencia en las expectativas de una política más estricta por parte de la Reserva Federal y una política más laxa por parte de otros bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo. Y dice que un buen ejemplo de un factor coincidente que exagera la fuerza de la correlación entre el dólar y el petróleo es precisamente esa diferencia en las políticas de los bancos centrales. El crudo y el dólar ya no se mueven de forma distinta, sino que parece que cada vez más se mueven de igual manera. Esto es una explicación rapidita también de lo que sucede detrás del mercado y que explica un poco algunos de los últimos movimientos que hemos visto en el petróleo, que ya saben que se ha movido mucho en los últimos días.